Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado más espectacular tengo hoy aquí para vosotros. Fijaros en el logotipo MC, qué grande, qué pasada, un candado de acero. Ahí está, con un inserto Europerfil. Este sería el modelo Cóndor, si no me equivoco. Tenemos aquí las 5 llaves originales. Es una pasada, funciona muy bien, muy suave, perfecto. Lo podremos desmontar. Ahí está. Fijaros, es muy pesado, es de acero, es una pasada. Este candado me lo ha prestado un amigo, Bruno Cerrajero de Valencia. Muchísimas gracias, Bruno. De verdad que te lo agradezco para que haga el vídeo. Fijaros, esta es la llave del Cóndor. Ahí lo tenéis. Tenemos una alineación aquí de slider. Creo que son 5 slider. Y tenemos pernos. Y aunque vienen 6 huecos en la llave para pernos, yo juraría que solo tiene 5 pernos. Yo solo toco 5 pernos. No sé si alguno al final estará muy bajo, anti-bumping o algo, pero yo juraría que solo hay 5 pernos. Lo he ganzuado 2 veces este candado y no lo he desmontado todavía, así que vamos a intentar ganzuarlo y luego vamos a desmontarlo. Me da la impresión, este modelo sería muy similar al Matrix que ya os he ofrecido. Fijaros, esta sería la llave del Matrix. La regata del Matrix es más tradicional, va por medio. Estarían situados todos en este lateral, que era la mayor dificultad, apartarlos del lateral. En este caso no, en este caso se sitúan en medio y hay que apartarlos hacia un lateral. Son más fáciles de manejar, la verdad. Este es el Minos. Pero este sí que tiene 6 pernos, este tiene 5 nada más. No lo sé, me da la impresión al mover los sliders de que el diseño de estos sliders es diferente, pero hasta que no lo desmontemos no lo sabremos. En estos de aquí, además de separarlos de la pared, que era lo más difícil, tenían unas puertas falsas muy bien hechas, solo una puerta falsa por slider, pero era igual de ancha que la de verdad y un poquito menos profunda, y daba problemas para sacar los sliders de la puerta falsa. Aquí me da la impresión de que es más fácil, no lo sé, quizás sea porque requiere menos tensión, o yo consigo hacerlo con menos tensión. Vamos a verlo, dejadme que lo sitúe en el aprieto, que cambie la batería que se está acabando, y nos vemos en un momento ganzuándolo. Hasta ahora. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Fijaros, son las llaves. Espectacular, ahí está, lo tenemos abierto. Ahí está, lo tenemos cerrado. Muy grande. Fijaros en la llave. Aquí podemos ver los sliders. Los que más problemas dan son segundo, tercero y cuarto, aunque el cuarto es difícil moverlo. No lo sé, muchas veces es más una cuestión de distensión. Yo creo que, no lo sé si las puertas son iguales, las puertas falsas, porque me permite trabajar con menos tensión. Ya vamos a ver ahora cómo se nos da. Y aquí tenemos los pernos, que yo creo que este primero falta, porque hay un cuarto muy largo y yo creo que es este. Pero bueno, no sé por qué lo hacen así. Quizás esté pasando por alto yo un perno, no sería la primera vez. Voy a utilizar este tensor chino. El candado nos obliga a ganzuarlo a derechas. Es una posición cómoda, o sea que no podemos quejarnos de eso. Ahí está. Hacemos zoom. Voy a utilizar esta ganzúa de Multipic. Es la 03. Ahí está. Una pala de entrar por la derecha. Cualquiera vale. Es una pala grande, como podéis ver. Y voy a utilizar esta ganzúa, si no es suficientemente... Es de 0,5, como veis es muy flexible, se mueve muchísimo, pero es que tengo que trabajar por encima de los pernos. Me voy a apoyar en este lado, los sliders están aquí y hay que traerlos aquí, entonces voy a hacer así, y para pasar por encima de los pernos es mejor una ganzúa fina. Lo malo es que es muy flexible y se escapan los sliders y a veces cuesta más de lo que debería. Primero pide un clic, segundo un clic, tercero pide,
Ahí un clic. Ha dado un poco de rotación y por eso ha saltado el primero. Un clic. Segundo ha saltado, otro clic. Yo creo que tiene los mismos contrapernos que tiene el Minos. Ahí está. Cuarto, quinto, nada. El cuarto ha hecho un clic. Ahí segundo, un clic. Tercero, vamos a ver. Primero de nuevo. Un clic. Segundo, pide más. Otro clic. Tercero parece que está. Cuarto parece que está. Quinto, vamos con el quinto. Ahí un clic y se acentúa el falso. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero colocado, cuarto colocado. Este cuarto es muy largo y a veces puede confundir. Yo creo que están colocados ya los pernos. He de decir que en este se colocan fácil, pero tengo por ahí un Europerfil que me dejó también Bruno, en el que no se colocan tan fácil. Tiene que ver con la codificación. Vamos a ver si ahora encuentro una posición cómoda para empujar estos sliders. El primero no pide. El segundo no lo encuentro. Puede que sea este. Vamos a ver. Se escapa. Lo llevo a la posición, pero vuelve a saltar. Ahí. Vamos a ver desde el principio. Primero. Segundo no se quiere mover. Ahora. Tercero. Vamos a ver, voy a intentarlo con un gancho un poco más rígido. Sería el mismo gancho pero en 0,6. A ver si así no se me escapan. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto parece que están en su sitio. Primero, segundo, vamos a ver. Como os digo, a veces es una cuestión más de distensión para que salgan de la puerta falsa. Primero. Con esta es más fácil tocar los pernos, tengo que ir con cuidado. Ahí. Tercero parece que se ha colocado. Cuarto, quinto. Hay que tener paciencia. Coloco tercero y cuarto, pero saltan. Ahí los tendría en principio colocados. El primero está libre. Segundo, he hecho un clic. Primero, segundo, pero no se sostienen. Tiene que bajar la barra. Vamos a ver. Primero, segundo. Ahí de nuevo coloco el tercero. Eso debería ser bueno. Pero se me escapa. Como veis, cuesta bastante más los sliders que los pernos.
Estoy manejando el primero, está libre, segundo lo tengo colocado en teoría, tercero no consigo engancharlo bien, lo muevo, pero se escapa, ahí quinto, puede que cuarto y quinto. Ahí tercero ha hecho un clic. Espero no estar tocando los pernos. He cambiado la ganzúa más fina. Me permite sin ninguna duda llegar mejor, pero luego cuando intento empujar, ahí está. Es mejor una ganzúa fina porque con la gruesa, aunque consigo empujarlos mejor, al final con la fina llego más lejos. Vale, ha empezado a girar, ahí lo tenéis. Ahora lo que va a suceder cuando lleguemos abajo va a ser que el candado no abre si no giramos 90 grados. Al girar 90 grados van a saltar los pernos, los contrapernos dentro del bocallave, eso no es un gran problema, los podemos volver a bajar, pero los sliders se van a descolocar porque no hay una llave que les retenga y van a bloquear el giro. Ahí está. Ya tenemos el candado abierto. Vamos a poder sacar el cilindro, pero vamos a tener que ganzuar de nuevo los sliders. Vamos a ver, bueno, no voy a mover porque lo voy a tener que colocar otra vez. No lo voy a hacer dentro del candado porque entonces no acabaríamos nunca. Vamos a ver. Ahí está. Dejamos aquí. Ups. Bueno, se ha desmontado todo. Vale, esto ya sé cómo va, no hay problema. Vamos a coger de nuevo. Ups, perdón. Este es el inserto, yo creo que traen ya el agujero roscado todos. Luego voy a ver qué necesito para desmontar, espero que no sea complicado. Seguramente lo desmontaré con la llave. Fijaros, ahora los contrapernos han invadido el bocallave, pero sobre todo los sliders se han ido a alguna parte. Vamos a ver cómo podemos ganzuar esto. Los pernos no son un problema. Vamos a ver ahí. Deberíamos de poder bajar todos los pernos. Vaya, demasiado fina esta ganzúa. Se ha quedado encajada. Vamos a utilizar otra por detrás. Ahí está. Vamos a utilizar esta. Esto lo he hecho antes porque me ha sucedido de manera imprevista, pero como veis, pues no lo tengo muy trabajado. Vale, ahí he bajado todos los contrapernos, ya no son un problema, y ahora los sliders, vamos a ver si conseguimos llevarlos a su sitio. Tercero y cuarto, sobre todo. Primero no pide. Aquí sí que tengo que mantener más tensión. Ahí ese será el cuarto, quinto, ahí está. Vale, ahora ya lo tendríamos preparado para desmontarlo. Y ahora vamos a ver cómo lo desmontamos.
Como veis, los sliders, cuando la tensión la manejas a placer, como era en este momento, no tienen, se saltan muy fácil, y eso es lo que me hace pensar que las puertas falsas sean diferentes. Ahora lo vamos a ver. Le voy a meter una SIM, vamos a ver si consigo. Ahí está. Otra cosa más para buscar, debe de estar por ahí. Vamos a meterle una lámina y vamos a confiar en que nada se enganche. Hay que tener mucho cuidado. Es que no me convence para nada utilizar la llave, porque como algo se atasque y la llave está dentro, ya no hay remedio. Vamos allá. Voy a intentar sostener todo. Sliders. Pero probablemente algo se me escapará. No, ha habido suerte. Ups. Aquí ha saltado el quinto slider. Cuarto. Pues no, las puertas falsas son iguales. No son iguales. Estas son más estrechas. Estas son más estrechas. Intentaré buscar una foto para poneros. Creo que este es el segundo, creo que este es el primero. Son similares a las del Minos, pero si no me equivoco, las del Minos eran más anchas y por eso eran más difíciles de manejar. Vamos a dejar los sliders aquí. Al tacto hay diferencia notable en cuanto al manejo. Bueno, ya se han ido todos los pernos. Los pernos yo creo que son diferentes. Los pernos son diferentes. Vamos a ver los contrapernos, juraría que no. Vamos a ver los muelles estos para que no se pierdan. Lo mejor es... Ese es un inserto. Ah. Y la barra lateral es diferente, definitivamente. Muy curioso, el diseño es diferente. Tiene 5 pernos, no sé por qué. Seguramente, ahora lo veré, en el cuerpo habrá algún inserto antitaladro o algo así, que no les dejaba poner ese otro perno. La barra lateral es muy diferente. Muy diferente. Vale, aquí lo tenemos todo. Vamos a sacar los... Luego ordenaré los pernos están desordenados, se han caído todos, eso es fácil con la llave. Vamos a ver. Dejadme que saque los contrapernos y lo comentamos en un momento. Vale, intentaré componer para que veáis la diferencia de algunos elementos con fotografías en el vídeo. Hay veces que es sencillo, otras veces no tanto. Este es el cuerpo. Aquí tenemos los 5 alojamientos más este que debería ser el primero, que hay un inserto antitaladro. Ahí está. Tiene todos estos huecos laterales que no sé para qué son. Y, bueno, no sé para qué son, no sabía para qué eran, pero ahora sí que lo sé. Son para la barra lateral. La barra lateral del Minos era una barra lisa y tenía únicamente una ranura aquí arriba en la que se enganchaba y una vez de que libraba ya daba toda la vuelta. Esta tiene 3 posiciones de bloqueo en los laterales de arriba y es por eso que al girar 90 grados se nos ha bloqueado los sliders y he tenido que volver a ganzuarlos. Fijaros en la barra lateral, vamos a hacer zoom.
Esta es la barra lateral, tiene como unos pernos encima, vamos a ver, ahí está, como unas puntas de perno. Voy a colocarlo aquí, que va a ser la mejor manera de hacer zoom. Ahí tenéis esas puntas de perno que se clavan, se meten en estos alojamientos y bloquean el giro. Está bien pensado, es original. Lo que no está tan bien ejecutada son las puertas falsas, fijaros. Este es el slider, fijaros como la primera puerta, la que está más cerca de donde yo lo estoy sujetando, es más profunda, esa es la puerta verdadera, y la otra es menos profunda, eso estaría bien, pero es menos ancha, con lo cual vamos a ver hasta qué punto sí que entra. Disculpad un momento, sé que no lo estáis viendo. No entra, no entra. Vamos a ver cómo puedo mostrar esto. Vamos a ver cómo lo puedo mostrar. Fijaros en esa puerta falsa y en la verdadera. En la puerta verdadera la barra encaja totalmente, pero en la puerta falsa no es capaz de bajar. No es capaz de entrar. Este es el problema y esta es la razón por la que estos sliders son más fáciles de colocar que más fáciles de sacar de la línea de la puerta falsa que los del Minos. Los del Minos están mejor diseñados. Aquí están los muelles de los sliders. Parece que hay dos tipos diferentes de muelles. También en la barra parece que tiene dos tipos diferentes de muelles. Es curioso. Unos más laxos y otros menos. Puede que estén ligeramente deformados, no lo sé. Iba a decir que me falta un muelle, pero no, está ahí metido. El rotor está muy bien hecho. Tiene muchos huecos, eso sí, no sé cómo reaccionará un rotor de estos a un ataque destructivo, aunque aquí podéis ver esta lenteja endurecida que envuelve el bocallave y que hará muy difícil una manipulación. Ahí lo tenéis, se puede extraer, está muy bien. En cuanto a pernos y contrapernos, los pernos del Minos son de 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave. Estos tienen biselado, además está muy bien hecho, estilo Tesa, fijaros. No sé si llegáis a verlo, es apenas un brillo en el borde. Quizás es un poco más exagerado que el Tesa. Yo creo que funcionan bien. En este en concreto no ha sido difícil colocar, pero os digo que por ahí tengo un Europerfil que es mucho más difícil de colocar, de manejar. Y efectivamente los contrapernos, todos de acero, huecos y con esta serradura muy afilada, iguales a los del Minos, con estos muelles estrechitos y largos. Está muy bien. Y bueno, esta ha sido la apertura de este candado cargado con un MC Cóndor, un cilindro muy bonito, muy interesante. Me ha gustado mucho la barra lateral y el sistema de triple bloqueo que tiene en 3 posiciones, eso está bien, aunque yo cambiaría el diseño de los sliders, es una pena, están a punto de ser tan eficaces como en el Minos, pero se quedan, por alguna razón, se quedan a medias, es muy estrecha la puerta falsa, una verdadera lástima. Ahí tienen un poquito de margen de mejora, aunque probablemente yo esté obviando algún factor que ellos tienen en cuenta para el funcionamiento global de la cerradura, pero yo ahí sí que haría puertas falsas más amplias, menos profundas que la verdadera, pero tan amplias como la verdadera, porque a la hora de colocar es un verdadero reto esos sliders. Y esta ha sido la apertura de este Cóndor, en este candado espectacular. Muchísimas gracias, Bruno, de Bruno Cerrajeros en Valencia, por dejarme este cilindro, este candado, de verdad que te lo agradezco. Y para todos vosotros esta ha sido apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sobrevivido.
Espectacular candado.